Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención la ampliación hasta 2028 de la permanencia del ejército en las calles. 2 diputados priistas votaron en contra, una se abstuvo, 2 más se ausentaron. La minuta pasó al Senado de la República, donde será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativas. Según la Junta de Coordinación Política, digo que se le aplicará el procedimiento legislativo, o sea que le van a aventarla como hasta la semana que entra. Luis Miguel González, Ernesto Cervera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está sin duda alguna una de las jugadas políticas, me parece, más bien armadas por parte del propio presidente de la República y de Morena, para tratar de manejar 2 cosas desde mi punto de vista. Una es ganar el relato, la propia, el propio discurso, esto que se viene manejando como la necesidad de introducir al ejército ya institucionalmente como aquel que tiene que garantizar la seguridad del país. Esta narrativa ahí está, pasa, y por otro lado, pues al, digamos, intercambiar con Alejandro Moreno eso por dejar de estarlo molestando, llamémoslo de alguna forma más ligera, y decirle, bueno, todo lo que tienes de cola, que es un montonal, no la vamos a tocar, pero tú tienes que provocar la salida, por supuesto, del PRI de la Alianza Va por México. Y creo que por lo pronto lo va consiguiendo. Del otro lado, pues no alcanzan a ver qué hacen. El PRI en el Senado, que no responde necesariamente al propio Alejandro Moreno, pues ese debate, ellos no tienen el control de la estructura del partido, lo tiene Alejandro Moreno, a ver qué es lo que pueden hacer, pero lo cierto es que, bueno, pues por poquito, apenas si alcanzan ahí la mayoría calificada, pero bueno, pues esto lo tenían más o menos calculado. Ahora, pero el interrogante es qué hacen o cuál sería, Luis Miguel, el siguiente paso a dar, a partir de lo que uno supondría sería la reacción en el Senado, en donde además el que la tiene dura es un Ricardo Monreal, al que le van a echar la culpa pase lo que pase. Si los priistas se doblan, una hipótesis en el Senado, pues será manejado como por la oposición, como alguien en que no es confiable ya para ninguna negociación, y ahí te ves. Y si pasa, o si no pasa más bien, si la rechazan, pues obviamente Moreno y los aliados harán culpable al propio Monreal, ¿no? Creo que lo planteas bien. Tú hablas de dos escenarios, 2 pantallas. Yo diría un tercero. Está, por supuesto, el impacto político en la alianza, una inminente fractura del PRI y de la propia alianza de Va por México. Está, por supuesto, el tema del impacto en la relación entre autoridades civiles y autoridades militares, literalmente otra raya más al tigre. Yo diría una tercera dimensión que probablemente sea la más importante en términos de vida cotidiana y de vida nacional, y eso cómo va a afectar esta larguísima batalla contra la inseguridad que llevamos años perdiendo como país. Hay que recordar, más allá de que los militares llevan ya más de una década en tareas de seguridad, los números en materia de combate a la delincuencia, de inseguridad pública, no han mejorado significativamente. El gran reto como país, insisto, más allá del presidente, asumiendo que de buena fe la discusión entre PAN, PRI, PRD, Morena, la propia presidencia, implica una preocupación por ver cómo revertimos la inseguridad. El hecho es que los números son muy malos. Hemos visto, por la vía de los hechos, cómo las libertades de los ciudadanos de movilidad, traslado, el derecho a vivir en paz se ha deteriorado. Claro. Ese es para mí el verdadero tema que tendríamos que discutir. Me parece que parte de lo que estamos viendo en el escenario político demuestra una cosa que en política es imperdonable, es la ingenuidad. Creo que el PAN se ha visto muy ingenuo en la relación con el PRI, y literalmente con su pan se la va a tener que comer. Mira, la jugada es maquiavélicamente perfecta. La verdad es que ponen una condición crítica a la oposición. Para mí está prácticamente sentenciado. Ahora, no nada más es entre los senadores priistas y Alito y la lucha por el PRI. Hay otras facciones adentro del PRI que también salen increíblemente raspadas.
yo te diría la más importante de todos es el Grupo Atlacomulco, porque le viene muy mal la ruptura con la alianza en el contexto de una elección que tienen inminente. Y sin la ayuda de la alianza, el PRI simplemente no va a poder ganar el Estado de México, a menos que ya se haya pactado desde ahorita, pues que la vaya a ganar Morena. Yo veo muy difícil que efectivamente ese PRI de Alito pueda aliarse de una u otra manera. Con Alfredo del Mazo. Con Alfredo del Mazo, porque además desde hace mucho tiempo, y ellos mismos lo han dicho, no se llevan, no se quieren mucho. Y en ese contexto pues le queda al PAN ver si se sustituye al PRI con otros priistas, si les puede llegar a tener confianza, de qué manera se resquebraja el PRI, si se deshace como institución política o no, y si el sustituto puede ser Movimiento Ciudadano o no. La verdad es que ahorita todo el mundo está jugando sus cartas en un contexto en donde coincido contigo, Luis Miguel. Lo único que se debería estar discutiendo es justo lo que no se discute. Todo es política, todo es ver qué posición juegan los militares, pero a final de cuentas, en mi particular opinión, no va a cambiar absolutamente nada. La gendarmería, la Guardia Nacional está en la panza de los militares ya desde su nacimiento, se prolongaría hasta el 2028. Mientras no les liberen las manos y sigan con abrazos, no balazos, simplemente no va a cambiar absolutamente nada. Y la única discusión que no se dio es efectivamente qué hacer para solucionar el problema de la inseguridad en este país. A los expertos, que son muchos, pocos, regulares, no importa, simplemente no se les escuchó. Esto fue una discusión política, una propuesta que hizo el PRI de la noche a la mañana sobre las rodillas, sin pies ni cabeza, pero que ya está puesta sobre la mesa y que tendrá impactos muy importantes, sí, sobre la forma en la que se hacen las alianzas y pues esta posibilidad de un 2024 de dos grandes facciones se va desintegrando. Esto es importante con respecto al tema de la función del ejército para el tema de seguridad pública. Es una discusión desde pues, el principio del gobierno de Calderón y durante mucho tiempo, digamos, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto plantearon abiertamente la idea de que esto era temporal. O sea, esta idea de el ejército ahora, porque una vez que tienes al ejército en determinadas ciudades, lo que habíamos visto era que el tema de seguridad se mejoraba, por lo menos no se incrementaba la violencia. Pero se decía, el ejército no puede estar ahí permanentemente. Claro, a la gente le preguntaba y se decía que no se vaya, porque si se van a regresar los malosos, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema radica en que mientras eso sucedía, el planteamiento era fortalecer lo que serían pues, los cuerpos civiles, llámese policía estatal o policía municipal, o una policía nacional de civiles que pudiese de alguna manera mitigar los efectos de la propia acción del crimen organizado. Pero eso no sucedió en ningún momento. Y entonces lo que se ha hecho es decir, pues no queda otra más que aumentar el poder militar como solución. Y se hizo en estos 4 años de la 4T y sin embargo los resultados no son los deseados. O sea, esta idea de una Guardia Nacional militar parecería que pues suena bien desde el punto de vista de lo que implica la disciplina y la capacidad de acción del ejército sin duda alguna, pero el gran interrogante es por qué ahora bajo el control militar pues prácticamente permanente, porque lo pueden ahora patear al 2028, lo querían hasta el 29, de repente lo regresaron un año, no importa. Esta otra contraparte de policías locales, policías estatales, vuelve a salirse de la jugada. Los gobernadores no hacían caso, eso es cierto. Y escuchaba a Rubén Moreira decir, es que Felipe Calderón nos obligaba a firmar contratos para mandarnos a la Guardia Nacional. Pues sí, eran contratos en donde los gobernadores se comprometían finalmente a usar el dinero que se les daba para armar a sus determinados grupos, sus policías como tales. No lo hacían porque pues, para eso estaba el gobierno federal y estamos metidos en ese embrollo difícil de salir. Sí, creo que hemos hablado mucho de este nuevo balance de fuerzas entre civiles y militares. Yo creo que el tema a estas alturas está muy claro en términos de diagnóstico, pero creo que se ha echado poca luz a este tema de hay un nuevo balance de fuerzas entre poderes locales y poderes federales. Es una reforma profundamente centralizadora. Y alguien dirá,
es la respuesta a la inacción, a la corrupción de lo local, pero también, volviendo a los expertos en seguridad de los que habla Ernesto, no hay uno solo que diga la solución de largo plazo puede obviar la necesidad de fortalecer las policías locales, municipales, estatales, por una sencilla razón: cercanía. No hay, literalmente, para atender los problemas de los habitantes de Tabasco, no hay como la gente de Tabasco que lo conoce. Para atender los problemas de seguridad de Coahuila se necesita gente de Coahuila. Entonces me parece que tenemos que poner más atención a este nuevo balance de fuerzas entre lo local y lo federal, o mejor dicho, lo federal convertido en central, que creo que no es un tema menor y los efectos serán de largo plazo, porque como bien dices tú, la única esperanza que de que el ejército vuelva a los cuarteles tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de las autoridades civiles, y estamos hablando de autoridades locales. Que simplemente no está puesto sobre la mesa, ni nadie lo quiere tomar como responsabilidad. Sí. En el momento en que esta transformación conlleva, 1, plazas, y 2, presupuesto, yo quiero ver al ejército en el 2028 renunciando al presupuesto y a las plazas. Eso va a ser complicadísimo, no importa si desde ahorita lo planteas como un objetivo esencial, que la Guardia Nacional se mantenga civil o regrese. Híjole, como decían por ahí, me lo como en salsa verde. La verdad es que le creas un huecote gigantesco en materia presupuestal a una instancia y le pides resultados. Entonces, está bien complicado. A final de cuentas, no va a mejorar brutalmente las condiciones de inseguridad en este país durante esta administración. ¿Quién va a ser el culpable? ¿Las administraciones anteriores? ¿El ejército al que le amarraste las manos? ¿El hecho de que la Guardia Nacional siempre tuvo la incertidumbre de si estaba o no en la panza de los... ¿Quién va a ser el culpable? ¿Cómo se van a medir estos resultados? Y de todas maneras, ¿quién se va a quedar con esa parte presupuestal sin la cual simplemente las policías locales no van a poder salir adelante? Si no les das recursos, capacitación y un programa explícito de cómo combatir al crimen organizado. En este ejercicio de buscar culpables aparece otra reforma, otro tema: Poder Judicial. Entonces se dice, si no hay resultados es que hay un Poder Judicial corrupto. En ese sentido, no es otro tema, es otra cara del mismo tema, esta discusión acerca de prisión preventiva oficiosa, etcétera, que, entre otras cosas, hablando de narrativa, como decías tú, Ezra, también logra colocar en el relato la idea de el problema es que los jueces no están haciendo bien su trabajo y están dejando en libertad a gente que debería estar en la cárcel. Bueno, pues ahí está esa parte, y habría que añadirle otra más, regreso al tema político. Logra el gobierno cooptar al PRI, por lo menos en Cámara de Diputados. Y a su dirigencia. Y a su dirigencia, pues sí, suficiente para eso durante mucho tiempo, y con mucha fuerza, casi le responden todos. Y logra imponer la narrativa como tal, el tema del ejército y la imposición de esto. Y creo que otro punto importante: si sostiene a través de la presión que ejerce sobre Alito, el control del PRI en la Cámara de Diputados de aquí en adelante, obtiene algo todavía mayor. El Senado le puede bloquear muchas cosas al presidente de la República, menos una, que es la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eso se elige con las 2/3 partes de los miembros presentes, de los diputados presentes. Y eso es lo que va a suceder el año que entra, cuando finalmente tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y otros 2 pues sean sustituidos. Y decíamos, no, pues no van a tenerlo, no tienen la mayoría calificada, esto se va a atorar y los van a dejar ahí sin nada, vamos a ver cómo funciona. En este momento el gobierno tiene la oportunidad, y creo que esto es fundamental, de obtener las 2/3 partes para imponer consejeros electorales afines, y de esta manera trastocar lo que sería pues esta idea de un Instituto Nacional Electoral que, por lo pronto, más allá de la confrontación, ha demostrado que intenta generar un espacio de legalidad y de legitimidad fuera del control político. Tienes mucha razón, pero volviendo a este terreno del relato, tienes un aliado
que puede valer mucho, vale muchas canicas, pero que apesta. Y a ver cómo, literalmente, cómo lo construyes en el relato. Te tapas la nariz Es correcto y dices, ni modo, y aceptas, ¿no? el invierno ahí viene. El invierno, ahí viene. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Ya mandaron el presupuesto, lo mandaron la semana pasada, pero no alcanzamos aquí todavía pues a desmenuzarlo. Un presupuesto para el 2023 que está difícil cumplirlo y ya nos metemos en un problema importante que es el problema específico del incremento en la deuda, algo que comienza a, pues, no solamente a generar focos rojos, sino a verse como algo, pues, a veces imposible de alcanzar. Vámonos a la pausa. Esto es Dinero y Poder. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, defiende el paquete económico 2023 y dice que está blindado y es prudente y sí se puede llevar a cabo. Dijo que en caso de que no se cumplan supuestos previstos en la propuesta, la solución es reasignar el gasto o pausar inversión, o sea, no gastar. Dijo que continuarían las coberturas petroleras y aseguró que hay margen para aumentar los ingresos por fiscalización, o sea, el SAT a cobrar más. También continuará el subsidio a las gasolinas, que algunos pues siguen considerando que es excesivo, que pues la verdad cuando uno ve las tasas de aumento de precios de gasolinas en otros países, México es de las que tiene las menores, pues sí, nada más que le han metido todo el dinero de prácticamente pues el beneficio petrolero, Ernesto, y que pues a partir de ahí es que nuestra inflación se ha controlado. El índice este es un punto positivo, no sé hasta qué lado el nivel, digamos, de apoyo es el indicado o de plano se les pasó la mano. Ezra, la verdad es que sí es positivo en términos inflacionarios, pero es temporal, porque tarde que temprano lo vas a tener que ajustar y vas a ir a contracorriente de lo que está sucediendo en el mundo entero. El problema de fondo es que es brutalmente regresivo. Cuando tú ves los números de quién consume gasolina en este país, más del 60% lo consumen los 2 deciles de ingreso más alto. Entonces, de facto, cuando tú tienes una política de subsidio a la gasolina, le estás diciendo a los ricos, tengan este regalote y no va a aumentar la inflación. ¿Y qué le estás dando en cambio a los estratos más pobres de la población? Les estás dando inflación en alimentos al 16%, en productos pecuarios fundamentalmente, pero también en frutas y verduras, y de 12% en todo lo que son agroalimentos manufacturados. Entonces, híjole, sí es un poquito regresiva esta política hacia adelante, te quedas sin lana para otros proyectos sociales y lo que dice el subsecretario, pues sí, está blindado en términos de lo que podrías hacer, pero que no está blindado en términos de que si Estados Unidos entra en una recesión nos va a pegar brutalmente por una menor cantidad exportada y una muy posible también recesión en México. Frente a eso, pues digo, sí, le tienes que cortar, pero en serio. Nada más hay que decirle al subsecretario que ya le costó el puesto a 3 secretarios de Hacienda decirle que no se podía gastar tanto en este tipo de gastos de infraestructura. A la hora que le digan, pues hay que cortarle la mitad al Tren Maya o la mitad a Dos Bocas antes de que se echen a andar, híjole, va a ser un año muy complicado. La verdad es que el entorno internacional no está favorable para el 2023. La presión inflacionaria sigue a todo lo que da y los aumentos en las tasas de interés conducentes te siguen llevando a un estadio en donde se está cayendo la actividad económica. ¿En dónde? En todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. China está creciendo al 3 y es probable que se contraiga todavía más su actividad económica en este 2022. Imagínate un 2023, digo, hay que cruzar los dedos para que no venga otra variante adicional, pero China responde frente a eso cerrando ciudades enteras, como lo acaba de hacer hace una semana, con una población chiquita para ellos de 22 millones de habitantes. Entonces, esto trae todavía mucha cola que le pisen y sí, cualquier plan, no importa si es de México o de cualquier país de economía emergente o de una empresa, todos los programas pueden variar frente al contexto de incertidumbre que estamos viviendo en este momento. Miguel. Creo que alguna de las personas que nos están escuchando, viendo, dirá, bueno, ¿y cuál es el problema con ser optimistas? ¿Por qué se enojan con que haya tanto optimismo? El problema no es el optimismo en el sentido de ponerle buena cara a un año muy complicado, sino hacer cuentas alegres.
si dices voy a crecer como país 3% y mis ingresos fiscales van a crecer alrededor de 10%, poquito menos de 10%, estás presuponiendo que vas a tener recursos que en algún momento van a tener que aparecer en forma de dinero disponible para gastar o en forma de compromisos de gasto que no vas a poder cumplir. A mí no me preocupa, para ponerlo en términos muy simples, qué va a pasar con el presupuesto del Tren Maya. Asumo que ese sí está blindado. Me preocupa qué puede pasar con otros programas que no son estratégicos, que no son fundamentales para el presidente. Salud, educación. Salud, educación. Ya están casi en cero. ¿Más recortables todavía? Todo se puede. Evidentemente todo se puede recortar. Y entonces me parece que el problema con el optimismo es que tarde o temprano va a obligar a rectificar, a corregir en cosas que desde ahorita ya lo sabíamos que no iban a ocurrir. Del presupuesto que sí me gusta y que creo que los medios hemos cometido el error de no destacar suficiente, por primera vez hay un presupuesto interesante para obras de infraestructura hidráulica. Me parece que el presupuesto refleja un aprendizaje de la crisis de Monterrey y que es un aviso de lo que va a ser uno de los grandes retos del país. No hemos invertido suficiente en el tema del agua, ni en la infraestructura para llevar el agua, ni para reciclarla. Cuando digo hay un crecimiento interesante, Conagua estaba muriendo de hambre, literalmente, o de sed, para usar la metáfora, y pasa de 16,000 millones a 40,000 millones. No es suficiente 40,000 millones, considerando que no solo Monterrey tiene problemas de agua, no hay una zona metropolitana de tamaño interesante que no tenga un problema ahora o en el radar. ¿Qué me parece que es importante también en el presupuesto? El presupuesto refleja también una población que está envejeciendo. El gasto en pensiones va a ser ya 20% del presupuesto total. Muchísimo. La parte que tiene que ver con programas de pensiones asociados al presidente son 350,000 millones. 1.3 billones es lo que tradicionalmente ya venía, y aguas con eso. Aguas con eso porque es... Una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Ya lo sabíamos, todo el tiempo decíamos que es una bomba de de tiempo. Vamos a ver hasta cuándo revienta. Ahora, en función de esto, tienes un problema ya de deuda. O sea, hay que recordar que cuando uno habla del tema de la deuda, lo importante es relacionarla con lo que produces. Porque si no, pues, los números pueden ser muy alegres, pero si tú tienes un crecimiento tal, pues te da la oportunidad, por supuesto, de manejar la deuda en función de ello. Han estado subiendo las tasas de interés. Y tu crecimiento, aunque todavía digan que este año vamos a crecer arriba del 2%, difícilmente llegaremos al 1.8, 1.9, creo. Así es como 1.4 más bien. Bueno, está más pesimista que yo. Pero no que Macario, ¿eh? No, bueno, no, dicen que eso ya es el extremo, así, al fondo. Dicen que los optimistas son en realidad pesimistas con falta de información, pero bueno, con exceso. El hecho real es que si tú tienes un crecimiento tan bajo, pues tu ingreso también es un ingreso que independientemente de eso se te va a contraer y tu deuda te empieza a pesar más, Ernesto. Estás en un problema ya de una deuda que empieza a moverse a niveles de endeudamiento arriba ya del 50% de lo que pues era más o menos manejable, sin todavía ver resultados positivos en la economía, perdón. Y lo peor es que es apenas el comienzo, porque las tasas de interés van a subir más todavía. Entonces, se te va a agravar el problema de pago de la deuda interna y externa, se te va a agravar el problema de las pensiones, y si tú sumas nada más esos dos, son 7 puntos del Producto Interno Bruto, cuando el total del gasto del sector público pues es 23% del PIB. Entonces, de entrada, ya tienes 7, 8 puntos que ni siquiera puedes ver. Te los van a quitar y por eso se llama gasto no programable. No puedes programar cuánto van a subir las tasas de interés. Puedes tener un pronóstico alegre y decir, bueno, optimista, las tasas de interés no van a subir tanto, Estados Unidos va a crecer, y si a la mera hora no, entonces, puestos en la tesitura de recortar el gasto todavía más de lo que se ha recortado durante los últimos 4 años, yo no tengo ninguna duda de que van a aumentar la deuda
4 puntos del PIB de un déficit público que ellos mismos reconocen, que va a haber, recursos fiscales que se van a necesitar de más por encima de los ingresos. Y en ese contexto, la diferencia entre 4 y 6 puede ser poquito, ¿no? Suena razonable, y los mercados te van a castigar brutalmente porque un déficit fiscal de 6% del PIB sí ya se sale de los parámetros básicos de cualquier calificadora. Dos cosas. En la primera mitad del sexenio, la deuda creció como proporción del PIB porque el PIB cayó. No hubo una actitud del gobierno de tomar deuda nueva. Obviamente hubo algunos episodios de toma de deuda, pero básicamente se explica por la caída del PIB. En la segunda mitad del sexenio, es decir, de 2022 en adelante, mucho el crecimiento de la deuda como proporción del PIB lo vamos a explicar a partir de las alzas de tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que aún suponiendo que el gobierno cumpla las palabras del presidente de no tomar más deuda, no basta con no tomar más deuda para que la deuda no se agrave. ¿Qué cosa podemos ver relativamente bueno dentro de eso? En los países emergentes el problema de deuda es mucho más grave que lo que tiene México. Por ponerlo en términos muy simples, el promedio de deuda como proporción del PIB de los países emergentes está por 70% del PIB. En Brasil está en 90%, en Argentina está en 75%. ¿Con qué quiero argumentar con esto? Es el Fondo Monetario ya advierte que puede haber una crisis de deuda como consecuencia del alza de tasas de interés. No hay un momento en la historia reciente donde un alza de tasas de interés no genere deuda en emergentes. Lo bueno es que no estamos en los primeros lugares de la fila. Todavía. Como porcentaje del PIB, como porcentaje de los ingresos tributarios, que esa es verdaderamente la lana con la que cuentas para pagar en el largo plazo, ahí no estamos tan bien. La verdad es que tenemos uno de los ingresos tributarios más bajos sí, del mundo. Ahí está parte del problema y hasta dónde se puede recaudar en una situación básicamente de no crecimiento, en donde pues todavía estar ahí enfrentado con Hacienda pues es parte del problema de muchos de aquellos que son o están atados o son causantes cautivos o simple y sencillamente pues tienen una carga fiscal con la cual no pueden simplemente resistir. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Inflación, otra vez los norteamericanos que estaban contentos de que esto iba a caer, pues no, resulta que sus datos de inflación son malos y otra vez el optimismo desbordado del que hablaba Luis Miguel los llevó a estrellarse contra la realidad y eso duele y duele mucho. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. A pesar de que la inflación en los Estados Unidos se redujo, la inflación en general continúa al alza. En agosto los precios subieron 8.3% a tasa anual frente a 8.5% de julio y 9.1% de junio. De un mes a otro el alza fue de 0.1%. El peso mexicano también tiene un impacto negativo, como todos, pero el tema central es lo que pues se denomina inflación subyacente, la que pues hace a un lado precios de energéticos, de alimentos, en donde el alza ha sido continua y no se ve cómo pararla. Incluso para la semana que entra, que es la reunión de la Reserva Federal, tienen planteado pues subir ya, dan por descontado 75 puntos base, o sea, 0.75%, y hay quien dice, no, 0.75 no va a alcanzar, hay que irse a 100 puntos base, o sea, 1%, y yo me imagino que en Banco de México se han de estar pues jalando el pelo o otra cosa para tratar de definir qué es lo que hacemos, porque hace un momento platicábamos sobre pues, este crecimiento de la deuda mexicana en función de altas tasas de interés y aquí no te queda de otra, porque si la Reserva Federal sube un punto más, tú vas a tener que hacer eso, por lo menos, subir un punto más y pues tratar de generar esta expectativa de que hasta aquí llegó la inflación. Para el presidente Biden esto era algo así como el éxito, los mercados se habían recuperado bajo la idea, ahora sí que el optimismo de que ya se había llegado al máximo de inflación y que ahora empezaría a caer y de repente les cayó un balde de agua fría porque la inflación, Luis Miguel, simplemente no cede. Había un dato de precios que tenía muy animado a todo mundo, incluyendo el consumidor promedio, es decir, no solo el optimismo no solo estaba en los economistas, en la gente de gobierno, el precio de la gasolina.
La gasolina bajó 11% en agosto. Y básicamente en este juego de atínale al precio, decía, si la gasolina bajó 11%, ¿cuánto bajó la inflación? A partir de eso se entró en esta como cabalgata de optimismo. Cae muy duro el dato, cae muy mal. Tú decías, cayó un balde de agua fría, yo ya les cayó el chahuistle. Porque lo que te está diciendo el dato de inflación en Estados Unidos es los alimentos están subiendo, todos los servicios asociados a salud están subiendo, las rentas están subiendo. Entonces, si quitas alimentos y energía, pero todo lo demás está subiendo muchísimo, tienes un escenario que no está controlado. Ya se empieza a hablar en Estados Unidos del regreso de una era Volcker. Volcker fue el presidente de la Reserva Federal en los años muy complicados de inflación, finales de los 70, principios de los 80, y su legado, que cada vez se valora más, es produjo 2 recesiones para matar la inflación. En buena medida, eso es lo que aterra a todos. Decías tú, el problema es que Estados Unidos no es una isla o no es un planeta fuera del nuestro. Lo que haga Estados Unidos nos va a pegar, le pega al Banco de México, pero yo también diría, la inflación de Estados Unidos, si no baja, hace muy complicado que baje la inflación en México. Entonces, digamos que hay dos mecanismos de transferencia de la realidad de Estados Unidos. Una son las tasas de interés, pero la otra es la inflación. Y solo para completar el cóctel, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el fin de semana pasado dice aguas porque incluso la baja en los precios del petróleo, de la energía, puede ser temporal. No hay condiciones que nos permitan decir que ya pasó lo peor en tema de precios de energéticos. Cuidado con el invierno. Cuidado, que ahí viene, y ese va a estar muy frío, y no van a tener el gas suficiente en Europa porque los rusos ya le cortaron, y desafortunadamente de donde van a tener que sacar el gas, en muy buena parte será de Estados Unidos, y eso va a empujar otra vez los precios de los combustibles, del gas en específico, en el mundo entero. Y vamos a tener otra vez presiones muy importantes inflacionarias por el lado de la oferta. A final de cuentas, yo te diría, hay un elemento en todo esto que son las expectativas inflacionarias que resultaron equivocarse y equivocarse rotundamente en el caso de Estados Unidos. Los que no se equivocan es este círculo vicioso que se arma porque la gente siempre ve hacia atrás la inflación que ya fue, entre inflación y salarios. Y les está empezando a pegar en Estados Unidos brutalmente. Todos los trabajadores afiliados o no afiliados están empezando a demandar una cantidad muy importante, y yo te diría correcta si te fijas en la inflación hacia atrás y decir, no, a ver, espérame, chato, no me vas a aumentar el salario después del COVID y después de todo este numerito, 5% y que esperes que yo esté feliz con una inflación de casi 10. No va a suceder. Y entonces las empresas están diciendo, bueno, pues ¿de cómo? Y estás observando incrementos en las negociaciones de 12, del 15%, nada más para retener a la gente que ya trabaja contigo. ¿Qué pasa en ese contexto? Pues la empresa da el incremento salarial, pero luego se tiene que voltear al mercado y subir sus precios. Y esos son los precios de los que se está hablando. Ya no es nada más la parte energética, no es la parte de alimentos, es todos los bienes, productos y servicios de la economía norteamericana lo que está empujando fuerte. ¿Hacia dónde va? Pues ¿cómo lo paras? Pues tiene que ser con tasas de interés muy altas. Y eso es precisamente la gran pregunta de fondo que planteaba el señor Paul Volcker. No importa cuánto le tengas que subir, no importa si entras en recesión, la inflación es el peor impuesto que pueden recibir las familias de cualquier país del mundo. Y bueno, veremos si es en efecto esto lo que va a suceder en el transcurso del 2023. Lo que no puedes suponer es que no va a pasar nada y que la inflación va a bajar solita. No, tienes que actuar decididamente para aumentar la oferta de bienes y servicios y al mismo tiempo contraer la demanda, consumo e inversión. Y eso es lo que está pasando. Hay algo, para entrar en un tema que a ti te apasiona, hay algo en que se parece de la guerra en Ucrania y del combate contra la inflación. Todo mundo suponía que iban a ser campañas cortas en Ucrania y contra la inflación.
Blitz. Lo único que queda claro es que la guerra contra la inflación, la lucha contra la inflación va a durar varios meses. Ya lo dijo Jerome Powell en Jackson Hole hace 15 días. Falta mucho, vendrá más sufrimiento, tendremos que hacer más esfuerzo, porque esto no es una pesadilla que se acaba en la noche y vamos a amanecer con otra cosa. Y ahora, a esto hay que pues, meterle el factor, en el caso mexicano, de la estabilidad de precios relacionada con el tipo de cambio. Algo decíamos en el bloque anterior, pues hay que subirle la tasa de interés, porque si no, lo que nos va a suceder es que pues, nos quedamos atrás y la salida de capitales que se ha estado generando en el país por desconfianza, que se ha equilibrado básicamente por exportaciones y por remesas, pues nos puede dar un susto. La estabilidad del peso mexicano ha demostrado ser real desde el inicio incluso de esta administración, que se temía que se iban a gastar más. Han sido muy ortodoxos en el manejo de la misma, pero en este momento el juego se empieza a poner pues caliente, porque en un escenario de altas tasas de interés, de crecimiento de deuda, es como pues estar otra vez de recesión, que sería quizá lo más importante, es estar como jugando al límite, estar ahí al borde del precipicio sin querer dar el paso adelante, sabiendo que a ver cuál es la economía que cae primero. México tiene todavía colchón por donde moverse, pero un efecto Brasil, un efecto, no te digo Argentina, quizá no sea tan violento, pero un efecto puede en ser otros muy violento, países. ¿verdad? No deseches la posibilidad. O sea, Argentina sí te puede llevar a muchos países latinoamericanos. A la caída. Claro. Y quizá esto es otra vez en repetición de con sus propias características de lo que sucedió en los 70s con economías que terminaron por, a la hora de estallar, llevarse consigo a un montón de países, como le hicimos con la famosa crisis del 94-95, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La situación está dada y de hecho tú puedes encontrar un ranking de vulnerabilidad de los diferentes países y el primero ya sucedió. Sri Lanka ya dijo no pago y no tengo con qué, pero atrasito de Sri Lanka, que tienen características muy específicas en términos de... isla. Sí, claro, pero pues Argentina también es un cachito ahí abajo, pero tiene prácticamente el mismo nivel de deuda como porcentaje del PIB. Y si le subes más la tasa de interés, a pesar de la renegociación que haya tenido con el Fondo Monetario Internacional, en el momento que dicen no pago, junto con Argentina se pueden ir 50 países adicionales. Y entonces sí tenemos un problema adicional de no pago en el contexto, pues, brutalmente diferente de los 80s. A mí me queda claro, porque en los 80s el 90% de la deuda que se le entregó a todas las economías emergentes era del Club de París. Esto es los países más ricos del mundo, G7, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenían ese 90%. Ahorita el 60% lo tiene China. Tú le dejas de pagar a China y entonces sí se te arma un boquete de crecimiento en el mundo entero. Es un problema increíblemente complejo. Hasta ahora hablamos de inflación, crecimiento como temas económicos, y con esto quiero decir casi como si estuviera en el quirófano y tuviéramos una especie de tapabocas en un entorno, digamos, casi libre de bichos. Lo más probable es que empecemos a hablar de inflación y no crecimiento también por sus impactos sociales. La directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, ya habla de riesgos de estallido social como consecuencia de esta mala situación de la economía. ¿Por qué es relevante esto? Pues no es que el Fondo Monetario sea la entidad más sensible al tema social. No. Para que sea de ahí de donde viene la alerta, es que literalmente el río suena porque agua trae. Ahí está parte del problema, situación complicada de los mercados y de la propia realidad nacional. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos sobre el tema, la reunión importante entre el presidente López Obrador y Antony Blinken, el secretario de Estado, en medio de lo que parecía pues un ring. Iba a ser la confrontación entre ambos, terminó siendo una plática pues bastante civilizada, en donde le vinieron a hacer a México una propuesta que no puede pues rechazar, incorporarse a un mercado que es
básicamente el mercado que necesitamos, aunque no tenemos la misma forma de percibirlo. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues esta semana el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard calificó esta reunión como productiva y amistosa. El gobierno de los Estados Unidos invitó a nuestro país a participar en un paquete de inversión sobre semiconductores y electromovilidad, o sea, chips y coches eléctricos. Esa fue la oferta que pues abrió los ojotes por acá, bueno, abrieron muchos. También se habló, por supuesto, de seguridad, esto para seguir el diálogo, continuar esto en octubre ya en Washington, y de la Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre próximo en nuestro país. Ahí están. La verdad es que, a diferencia del señor Trump que venía y manoteaba o iban allá y le decían que así estaban las cosas y que al muro y no sé qué, los norteamericanos, más allá de los gritos y sombrerazos del presidente que se había enojado, porque pues ahí está el pleito, el pleito con respecto al tema de violaciones, a lo que consideran los norteamericanos violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el área básicamente en energía, de electricidad. Dijeron, bueno, pues eso va por su carril, a ver cómo le hacen. Yo le vengo a traer una propuesta que tiene que ver con semiconductores, con chips, porque además así se llama la iniciativa ya, sus siglas en inglés, chips, y el tema de carros o de automóviles eléctricos. Todo está relacionado finalmente con energía. O sea, la propuesta es decirle, pues fíjese que para que lo que yo le estoy proponiendo, que le daría a México una entrada fenomenal a un mercado enorme, pues si se quedan con lo que tienen ahorita, no creo que les vaya a alcanzar, pero ahí ustedes me dicen qué quieren hacer con nosotros. Y creo que esta fue la jugada política que le salió, por supuesto, por lo menos al presidente López Obrador también para terminar con el pleito, pero ahí está la oferta, una oferta que, pues cuando se la planteen ya en términos de pesos, centavos, inversiones y condiciones para la inversión en esto, pues a ver qué responde el gobierno. Es como El Padrino, es una oferta que no puedes decir que no, porque digo, independientemente de las consecuencias de literalmente renunciar a esta posibilidad, es bloquear pues la inversión para muchos años hacia adelante. Lo han venido diciendo muchísimos expertos en la materia desde hace un buen rato. México no puede ver por televisión esta oportunidad histórica que pues puso sobre la mesa la pandemia, de decir qué pasa si se rompen las cadenas de logística en el mundo y las cadenas productivas. Y esta parte pues tan importante que se ha venido desarrollando en el mundo entero, pero especialmente en Estados Unidos, de el nearshoring. Antes era offshoring, es lejos de tu tierra, lejos de tu país, vas a ir a producir, y ese offshoring quería decir China. Produzcamos allá. Luego ya vieron que las cosas se complican si los chinos empiezan a flaquear y te ponen en una posición muy vulnerable, independientemente de lo que produzcas, porque todo trae un chip, todo trae un conductor, y desafortunadamente una de las industrias que más se afectó en la pandemia fue la industria automotriz. Y entonces dicen, bueno, pues entonces vámonos cerquita, vámonos al nearshoring, pero en pocas palabras, tú lo dijiste muy bien, Ezra, no es nearshoring lo que les interesa a los norteamericanos, es friendshoring, es con tus cuates, los cuates que hagan valer el Estado de Derecho y respeten las condiciones y las reglas para producir. Yo no tengo ninguna duda que eso le dijeron. ¿Quieres entrarle a este nearshoring? ¿Quieres entrarle a producir? Sí se puede. Nosotros inclusive vamos a apoyar para que muchísimas empresas de Estados Unidos inviertan aquí en México. Pero, y ese es un pero muy grandote, pongámonos de acuerdo si quieres antes del panel o si quieres durante el panel. A nosotros nos conviene muchísimo antes del panel empezar a decir, bueno, es que sí, la verdad, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. No creo que abiertamente el presidente y su equipo vaya a decir, nos equivocamos, va para atrás muchas de las cosas eléctricas. Eso no va a suceder. En lo oscurito sí pueden decir, pues vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para no discriminar a las empresas norteamericanas ni a las canadienses y cómo vamos echando esto para adelante respetando las inversiones en energías renovables que ya se hicieron en este país.
porque ahí está el punto fundamental de detonar un maravilloso panorama de crecimiento, hablando de optimismo, si es que se da esta circunstancia. Creo que en los 3 bloques anteriores hemos hablado de lo complicado que están las cosas y yo diría la gran buena noticia en los últimos días, y yo espero para las próximas semanas, está aquí. Creo que con frecuencia abusamos de adjetivos como histórico, trascendente. En este caso estamos hablando de una noticia que es histórica. Lo compararía con un relanzamiento del TEMEC. Claro. Es literalmente llevar el TEMEC a otra dimensión. Lo explicaba muy bien Ernesto. El TEMEC funciona o fue diseñado en un contexto de mundo global donde México se queda con una parte de una producción que también estaba en Europa, que también estaba en Asia. Lo que está diciendo Estados Unidos es, quiero tener más producción en América del Norte. Tú mencionabas, Ezra, al abrir este bloque, el estilo Trump. Entre otras cosas, el estilo Trump desterró la palabra o el concepto América del Norte. América del Norte en la doctrina Biden está de regreso. Entienden muy bien que Estados Unidos no se puede comer todo el pastel, o mejor dicho, que no puede preparar el pastel solo con lo que tiene en su territorio. ¿Por qué le sirve México? Yo diría, entre otras cosas, porque efectivamente tenemos una mano de obra que es competitiva en términos de costos y calidad. Le sirve México porque en algunas áreas está saturado Estados Unidos, incluso en cosas logísticas. Hablamos del puerto de Los Ángeles, que necesita desesperadamente puertos en la zona Pacífico, ya fuera del territorio. Entonces yo diría, es una... Y los canadienses dicen, aquí está, aquí. Y también México debería decir, bueno, pues aquí también hacia el sur está tantito Manzanillo y está Lázaro Cárdenas, pero pues bueno. Sabemos literalmente que pusieron una zanahoria gigantesca. También no hay que ser ingenuos, también puede haber garrote. El garrote es el costo de oportunidad, pero también el garrote es los contratos implícitos que todavía no están resueltos. Nadie habló de que se suspenden los litigios por temas energéticos, y yo diría, para no caer en el exceso de optimismo, lo que ocurrió el lunes no resuelve el panel de controversia. Tenemos que alinear la política energética. Yo no diría de Estados Unidos porque el tío Sam quiere. La tenemos que alinear al calendario. Estamos en 2022, no podemos pensar en un sector energético de 1970. Y menos, y el mensaje es pues para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad, claramente. ¿Sí? O sea, son dos entidades que, como están estructuradas ahora, no embonan en este tipo de modelo. Principalmente el caso CFE. Pemex con todo tiene su propia problemática, pero esto no te va a dar. Tú no puedes entrar en un sistema de producción de microchips, ni en un sistema de producción de autos eléctricos con niveles ya de saturación de lo que es tu propia producción de energía eléctrica. Una cosa muy breve, producir autos eléctricos en un contexto en donde va a ser el futuro, necesita desde ahorita empezar a construir una red de, le dicen electrolineras, espero que encontremos una palabra menos... Que pegue menos. Que todavía Estados Unidos ni siquiera la tiene. No, y que no en su cabalidad. No en su cabalidad. Aunque ellos presuman que si los Teslas y eso, no está completo. No está completa, es muy difícil cargar, tarda muchísimo, requieren todavía un gran avance, y México estaría en esa dinámica. Sin embargo, pues estamos apostando todavía por otras cosas. Sin embargo, yo diría que uno de los ganadores de este juego en términos políticos es Marcelo Ebrard, sin duda alguna. Es la figura de Ebrard como alguien que, pues, finalmente... Puede limar asperezas. No, y es alguien que, pues, tuvo la capacidad finalmente de llegar allá y decirles, pues, esto puede pegar. Es alguien que, pues, jugando a la corcholateada, a la candidatura, diciendo, pues, esta es una salida, es una carta de presentación que conecta. No sé qué tanto esto puede influir en el desenlace final, pero sí se puede colgar una medallita frente a las otras que se han colgado los otros. Por lo pronto se ganó de premio ir a saludar al príncipe triste, ¿no? Sí, bueno, pues sí le toca esa parte, pues también, ¿no? La de los pésames, pero bueno, eso
No sé, no creo que le guste. No, hay mucho una eso. moderación importante también del discurso belicoso que había mostrado el presidente. Eso sin duda Sí, alguna. sin duda, bajar la parte de Sí, 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 sí. enfrentamiento, ¿no? Y reencontrar en el diálogo con Estados Unidos esto de sí hay una fórmula de gana-gana. No es lo que tú ganas, lo Que perdí hay yo. que, hay que recordar rápidamente que fue lo que Ken Salazar, el embajador, había perdido, había tratado de hacerlo bien y al final pues empezó a desesperarse y a soltar golpes para un lado y para otro. Sombrerazos más que nada, que además le gusta tener, los tiene ahí. Luis Miguel González, Anet Cervera, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.